Muy bien, si de verdad te interesa este asunto de programación de microcontroladores PIC con el MPLAB y el XC8, que son herramientas oficiales de microchip, y entender un poco lo que venimos haciendo, incluso con la asistencia de inteligencia artificial, y estos son, a propósito, todos recursos gratuitos, bueno, este video va a ser interesante. Si te interesa directamente aprender a hacer alguna secuencia en particular, bueno, puedes saltear este video, pero es interesante entender algunos detalles que me quedaron dando vueltas. En el video anterior yo probé este programa que hicimos con la sugerencia de la inteligencia artificial, incluso con el chat GPT puntualmente. Estábamos trabajando con eso. Bueno, y lo hicimos y lo probamos en el simulador viejo, ¿no? En este simulador, que es el simulador gratuito que estamos utilizando, y tenemos este problema, como que hay dos salidas que no funcionan. Entonces dije, bueno, como han pasado tantas cosas siempre utilizando software, simuladores, que dije, bueno, habrá sido la versión del simulador. Entonces agarré y cargué el mismo programa en el mismo simulador, pero la versión actualizada, y acá vemos que funciona. Entonces dije, bueno, es el problema. Sin embargo, no, ese no fue el problema. ¿Por qué? Porque yo, preparando otros videos en donde voy a explicar cómo potenciar las salidas de la secuenciadora para poder controlar luces de verdad, no simples LED. Bueno, agarré y cargué el programa en el microcontrolador y lo puse en la protoboard, ¿no es cierto? Bien, esta es la protoboard que utilizo siempre, esta es la fuentecita de 5 voltios. Y fíjate lo que hace, le voy a dar alimentación, lo voy a enderezar un poquito. Ahí se ve mejor, ¿no? No tengo nada más que el microcontrolador PIC, o sea, estoy teniendo el mismo circuito que vemos ahí, con este mismo programa. Y adivina qué es lo que sucedió. Esta es la simulación, ¿no? Esta es la simulación con la otra versión del simulador, que funciona parcialmente bien. Y yo, bueno, probamos con el otro, y como funciona bien, dije, bueno, es el simulador. Pero mirá lo que hace el programa, ese mismo programa grabado en el microcontrolador PIC. O sea, ¿qué está haciendo? Está haciendo exactamente, casi exactamente lo que vemos en el simulador que yo originalmente elegí para utilizar, porque traía más ejemplos con microcontroladores PIC. Entonces dije, voy a utilizar este, pero como lo vi fallar, dije, bueno, voy a empezar a trabajar con el nuevo, con el más actual, que no me falló, que es este, ¿no? Sin embargo, cuando armé en la protoboard mi circuito, empezó a trabajar casi como lo vemos acá en este simulador, con la única diferencia de que acá, cuando lo enciendo, aparecen unos LEDs encendidos de forma aleatoria. Bueno, ahí están todos encendidos, los que funcionan, y hay dos que no funcionan, como en esta simulación. O sea que efectivamente parecería ser que esta versión del Simul IDE, al día de la fecha, es más fiel para seguir este programa, que es el que generamos. Yo acá tengo la carpeta Dolobu Disk. ¿Te acordás que acá es donde se genera el EXA, no? Bueno, hicimos este programa muy elemental, empezando a tener nuestras propias experiencias con el MPLAB, que lo instalamos, tuvimos asistencia de la inteligencia artificial. Hicimos este programa en donde yo te expliqué qué es lo que se hace acá, qué es lo que estamos haciendo acá. Incluso lo comparamos con el mismo programa que hicimos en Nipple, que no falló en ninguna de las versiones de simulador. Que eso, bueno, no sé si lo mostré, pero creo que usamos una sola versión del simulador y funcionó siempre. Bueno, este que hicimos, que lo tengo acá en proyectos de Nipple, en secuencia, que es el assembler. Este es el assembler que genera Nipple, ¿no es cierto? Que nunca falló. Sin embargo, el del MPLAB sí falló, y tuvimos la asistencia de la inteligencia artificial. Entonces, cuando yo armé en la protoboard y vi que fallaba,
entre comillas, fallaba. ¿Por qué digo fallaba? Porque no hace lo que yo espero que tenga que hacer. Sin embargo, no falla, está respetando lo que dice el programa. Pero ¿cuál es la diferencia? El problema, bueno, yo me puse a verificar la hoja de datos del microcontrolador, de por qué está sucediendo esto, ¿no? Y a su vez vi que el programa está recontra fácil, sencillo, ¿no? Pero acá, en la inicialización, solamente estoy inicializando los puertos como entradas o salidas, nada más. Sin embargo, bueno, en la hoja de datos podemos ver, estamos trabajando con el PIC 12FC29. La hoja de datos esta es compartida con el 675. Pero acá el 629, bueno, y me puse a buscar información en la hoja de datos. ¿Qué tienen en común las dos salidas que no funcionan? Que no funcionan según lo que yo espero, ¿bien? Porque en realidad sí funciona, o sea, está todo, ahora vas a ver por qué, pero está todo funcionando bien. Lo que no funciona bien justamente es este simulador, la versión nueva, que aparentemente me muestra algo que yo esperaba, pero no, está funcionando mal, y ahora te voy a explicar por qué. Y bueno, todo esto es muy interesante porque son experiencias que nos dan conocimiento o nos dan información y podemos aprender. Esto es muy didáctico. Solamente teniendo experiencias personales, creo yo que es como podés aprender a hacer las cosas. Por eso es que yo siempre sostengo que mi forma de aprender es agarrar cosas hechas por otros, la mayoría de las veces, ¿no? Y empezar a tocar y a modificarlas, a ver qué pasa. Y así empiezo a tener mis propias experiencias, basándome tal vez en una preforma o en algún código o algo hecho por otra persona. Entonces, me puse a buscar en la hoja de datos qué tienen en común las dos salidas. Bueno, resulta que primero lo que hice fue preguntarle a la inteligencia artificial. Y si le pregunto a la inteligencia artificial qué problema puede tener el código, para no extenderme mucho en el video, lo que hizo fue darme indicaciones de que verifique si está bien conectado el PIC. Bueno, muchas cosas que son importantes, sin embargo ya estaba todo verificado y estaba todo bien. Entonces había un problema en el código. Y el problema era, y todo esto gracias a que me puse a revisar la hoja de datos, etcétera, es que bueno, estas entradas, además de funcionar como de propósito general, entradas y salidas de propósito general, funcionan como comparadores. O sea, yo las puedo configurar, incluso acá Nipple también te permite configurarlas como comparador. Bien, entonces esas dos salidas GP0 y GP1 tienen esa funcionalidad extra, que si yo no la configuro va a estar interfiriendo con el normal funcionamiento de esas dos patitas. Bueno, eso me di cuenta leyendo la hoja de datos y analizando esto, ¿no? Y lo que hice fue entonces revisar, bueno, en la página 21 era donde tenía la información de GPIO. Bueno, esto es el registro que habíamos visto, que acá estamos accediendo directamente a los canales de salida, ¿no? GP0 y GP1 son los que no me funcionan. Y no me funcionan porque no funcionaron en el simulador y no me funcionan acá. Eso lo estoy viendo, es evidente. Entonces estaba teniendo ese problema. Dije, pero ¿cuál será el problema? Bueno, me puse a revisar y justamente si me voy a... Bueno, me puse a ver cómo es la arquitectura por dentro del microcontrolador. Incluso acá también reafirmé el pensamiento de que algo en común tienen GP0 y GP1. Y acá justamente en la arquitectura o en el bloque, el diagrama este de la entrada GP0 y GP1, acá está, de los pines, tienen internamente esto adentro, ¿no? O sea, ya están compartiendo algo dentro del microcontrolador. Acá están los demás. GP2 también es único, GP3 es único. Y acá está GP4 y GP5, que también son únicos porque tienen otras funcionalidades u otras características o capacidades. Pero GP0 y GP1 comparten algo. Y es justamente que pueden funcionar como comparador. ¿Y qué es un comparador? Bueno, tendrías que revisar operacionales y comparadores para entender qué es un comparador.
Y bueno, y descubrí, acá me puse a ver, bla bla bla, pim pam pum, que este registro cmcon es el que se utiliza para configurar el comparador, la función de comparador, que yo acá en el MPLAB no estoy tocando para nada, solamente le digo qué bits tienen que ser, tienen que cumplir el rol de entradas y qué bits tienen que cumplir el rol de salidas, teniendo obligatoriamente el GP3 como entrada. Ven que eso también ya lo vimos. Entonces el problema fue ese, que nunca configuré ningún comparador para que, y es más, acá la hoja de datos en varias ocasiones me menciona, bueno, acá estuve leyendo, que el registro Ansel, el Ansel más que nada lo utiliza el otro PIC, el 675, porque como te decía, esta hoja de datos es compartida por los dos microcontroladores. Y la diferencia es que el Ansel tiene que ver con la configuración de entradas analógicas digitales, que el PIC 2F629, que es este, no las tiene. Entonces acá el problema es este registro, que sí tiene, y es el que está vinculado a los comparadores. Entonces dice que necesitan ser inicializado, configurado, para hacer para trabajar de forma digital. Y este mismo advertencia o cartelito lo veo varias veces, no solo ahí, sino que me puse a leer, interpretar, entender, traducir también muchas cosas, porque yo no sé mucho inglés, más o menos, y me puse acá, siguen insistiendo lo mismo, y cmcon, los registros deben ser inicializados para configurarlos como entradas, bueno, en este caso entradas digitales. Bueno, esta misma advertencia aparece en varias partes. Acá, por ejemplo, de nuevo, deben ser inicializados, bla bla bla, para trabajar como de forma digital. Y me puse, bueno, a buscar, a analizar, a ver cuál podría haber sido el problema, y me puse a buscar a ver cuál sería la configuración ideal. Entonces me puse a revisar acá la hoja de datos, y justamente dice que en el cmcon, que es el nombre de este registro, y recordemos que estos microcontroladores de 8 bits tienen como un bus interno de 8 cables, y trabaja todo con registros de 8 bits. Entonces este es un registro justamente con el que se trabaja, que es de configuración de los comparadores, si es que los quiero utilizar. En este caso yo no los quiero utilizar, y los bits para configurar esto son los que van del CM0 al CM2, o sea, estos 3 bits tienen que ver con la configuración de los comparadores de este microcontrolador. Entonces digo, bueno, pucha, voy a revisar a ver cómo debo configurar estos bits de este registro para inhabilitar el comparador o para dejarlo que no me afecte en nada, ¿no? Para ver si era ese el problema. Y acá veo que dice, ¿no? Bueno, puedo seleccionar con estos 3 bits que van del 0 al CM2 el modo, ¿no? de comparador, de esta funcionalidad. Y dice que en la figura 6.2 se muestran la configuración de los bits para seleccionar esos modos, ¿no? Y acá sigo revisando la 6.2, ¿no? Esta es la 6.1 y acá está la 6.2. Y acá la 6.2 me dice que, bueno, están todas estas opciones, de paso no está de más saber lo que podemos utilizarlo como comparador, pero acá dice cómo puedo ponerlo en off. Entonces, para poner en off el comparador, tengo que setear en 1 los 3 bits que van del CM0 al CM2, y esos son estos que están acá. O sea, entre el CM0 y CM2, esos 3 bits del registro cmcon los tengo que poner en 1 para apagar el comparador. Bien, algo que ya se me venía advirtiendo acá arriba a cada rato, ¿no? Que tengo que inicializar, bla bla bla. A su vez, me meto de curioso nada más, porque a mí las cosas me quedan dando vueltas y me pongo a investigar. Y me puse a ver acá en el assembler que genera Nipple, que nunca falló el código este, a ver qué es lo que hace si toca ese registro cmcon. Y acá se ve que sí, que ya lo está involucrando en el código assembler. ¿Ves que está acá cmcon? Y vengo para acá y acá lo encuentro, cmcon, y le mete este valor en assembler, ¿no?
Si vamos a la hoja de datos, página 21, acá está. Acá hay un ejemplo en Assembler de la inicialización del puerto. ¿Y qué hice? Me puse a comparar eso con lo que hace Nipple acá, ¿no? Bueno, y acá veo algunas similitudes. Veo, por ejemplo, acá está el CMCon, que le mueve un 7 en hexadecimal. 7 en hexadecimal es justamente, mira, un 7 en hexadecimal son estos 3 bits en 1. Eso significa que esto que veo acá es lo mismo que esto que veo acá. O sea que acá yo podría reemplazar esto con un 07H y va a funcionar porque es lo mismo. Yo puedo en Assembler decirle en binario o en hexadecimal, o incluso en decimal. ¿Ven? Si le pongo un punto 7 así también funcionaría. Ahí le estoy pasando la misma información, pero en decimal. Entonces, yo acá en la hoja de datos veo esto. Y acá veo que Nipple hace lo mismo. Bueno, en binario, ¿no? Acá veo que hace lo mismo Nipple en su código. Código que sé que funciona. Entonces al CMCon le está metiendo el mismo valor que veo que se sugiere acá. ¿Y qué significa 7? Esos 3 bits en 1, que son los 3 bits que apagan el comparador. Entonces Nipple lo hace. En la hoja de datos se sugiere que hay que hacer eso. Y otro detalle. Acá cuando yo lo enciendo, aparece eso encendido. Sin embargo, acá no aparecen esos 3 encendidos. Acá aparecen apagados. ¿Eso por qué? Porque yo acá tampoco le estoy diciendo al programa que inicie con todo apagado. Entonces va a agarrar y va a inicializar con los bits de salida en el dato que tenga por casualidad, de pedo, adentro del micro. Entonces acá, por eso es que inicializan los 3 encendidos. Acá no sé por qué no inicializan en cualquier estado. Se ve que el mismo simulador fuerza todo a que esté en 0. Algo que yo no le indico. Porque yo no le indico lo contrario. Acá no le digo nada acerca de cómo inicializar el puerto. Entonces, para corregir este problema, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que agarrar y escribir acá CMCon y pasarle el dato de los 3 bits en 1, ¿no es cierto? Acá estos 3. 1, 1, 1. Ahí está. Ahí estoy desactivando los comparadores. Y a su vez, quiero inicializar el puerto GPIO apagado. Entonces le paso un 0 directamente. Que bueno, se lo puedo pasar en decimal o en binario, pero acá como tengo todo en binario, vamos a pasárselo en binario. Ahí está. Que inicie con todo apagado. De esta forma, GP. Ahí está. De esta forma debería funcionar. Entonces lo voy a compilar. O sea, con esto, con estos 2 registros que me faltaron inicializar, estoy asegurándome de que no tenga el error que estoy viendo que tiene, tanto en el simulador como en la vida real, como en la prueba del experimento real. Acá lo generé. Ahora voy a cargar en este simulador, que es el más fiel según lo que estoy viendo. Voy a cargar el programa actualizado, cargar firmware, que lo acabo de compilar con esa corrección. Ahí lo cargo, lo ejecuto y funciona. Ahora voy a grabar el microcontrolador PIC de verdad y vamos a ver que funciona. Bueno, acá lo cargué. Lo voy a poner en la protoboard. Y ahora, mira, ahora funciona perfecto. Entonces el problema de noob o de verde o de inexperto fue ese, que no inicialicé
estos dos registros como debía. Primero, para desactivar la funcionalidad de comparadores. Y en segundo lugar, para inicializar todo el puerto en 0. Que también fue una carencia de la inteligencia artificial, que no me lo sugirió en el código que me dio. O sea, convengamos también que estamos haciendo todo de la nada, o sea, sin saber nada. Pero así es como empezamos a tener experiencias y a encontrarnos con los primeros problemas. Y hay que darle siempre al mismo clavo hasta resolver cualquier problema. Entonces, de ahora en más, bueno, yo no sé la versión nueva porque es distinta a la más antigua del SimulIDE. Pero gracias a estos experimentos y a esta experiencia, perdón, pude comprobar que esta versión sigue siendo la mejor para trabajar. No la más actual, digo, sino esta versión. La 0.4. ¿Bien? Entonces, bueno, dejo hasta acá este video. Y esta es más o menos la curva que yo tengo de ir descubriendo las cosas, aprendiendo, implementando, experimentando. Pero bueno, para mí es muy divertido y me interesa mucho hacer todo esto. Ahora en próximos videos, como ya te comenté anteriormente, vamos a hacer otras secuencias. Y estas salidas las vamos a potenciar para controlar luces de verdad. Entonces vamos a implementar el uso del ULN2803. Eso es para darle más amperaje, porque estas salidas están trabajando con hasta 20 miliamperes más o menos, o 25 leí por ahí también, que bueno, eso debe estar acá en la hoja de datos. Entonces no me alcanza para nada esa potencia que es la que sale del micro. Con un ULN2803 vamos a tener hasta 500 miliamperes para controlar en las salidas. Y luego con unos MOSFET que se llaman IRFZ44N vamos a poder controlar mucho más amperaje, que son los MOSFET que normalmente se utilizan en los barrales de verdad. Bien, entonces en el próximo video, si es que no se me ocurre otra cosa, como fue esta vez que me puse a hacer todos esos experimentos y dije, no, esto lo tengo que documentar y compartir. Así que si no es que se me ocurre otra cosa, ya voy a empezar a modificar esta secuencia para hacerla más real, o sea, más idéntica a lo que es una secuencia de luces de policía, por ejemplo. Y también te vas a dar cuenta cómo trabajamos acá en la programación. Es más, primero lo que voy a hacer en el próximo video es optimizar este código con la ayuda de la inteligencia artificial. Lo voy a optimizar y luego voy a empezar a jugar con otros tipos de secuencia. Acá hicimos simplemente esta secuencia que vemos acá, pero vamos a jugar con otros tipos de secuencia, otras velocidades, etcétera, y programando todo con C y en este entorno. Y luego más adelante también, bueno, voy a hablar acerca de cómo darle más potencia. Y luego vamos a empezar a trabajar ya con sonido, con generar tonos de sirena. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, donde voy a preguntarle a la inteligencia artificial cómo optimizar este código. Así que bueno, nos vemos ahí.